Segunda Reyes capítulo 2 versículo número 19. Perdón, Daniel, que me tardé tanto para ver la cita, pero todos los que predicamos necesitamos como acordarnos de que tenemos que soltarle los pasajes para que ellos, antes de que empiece uno como yo, con tanto rollo, a que puedan saber dónde es el texto que sigue, para que cuando usted lo vea proyectado pueda dar un amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la Escritura. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí ahora el emplazamiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra estéril. Y él le dijo: traedme una vasija nueva y poned sal en ella. Y se la trajeron. Él salió al manantial de las aguas y echó sal en él y dijo: así dice el Señor, he purificado estas aguas, de ahí no saldrá más muerte ni esterilidad, y las aguas han quedado purificadas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Oramos al Señor. Padre, bendícenos con tu palabra en este día. Necesitamos, Señor, que hables a nuestra vida. Dile, iglesia: Señor, habla a mi corazón. Quiero escucharte a ti. Quiero saber qué mensaje tienes para mi vida. Tengo hambre de ti. Tu palabra dice que seré saciado si tengo hambre. Sáciame, Señor. No me quiero ir con hambre. Me quiero quedar bien saciado. Me pongo en tus manos. Habla mi vida. Recibiré tu palabra con sencillez de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Si es tan amable sentarse. Este relato, en primer lugar, da testimonio que la profecía la acaba de mandar el Señor con este enfoque, ¿verdad? Que Dios iba a quitar muerte y esterilidad. Eso fue lo que hizo cuando Eliseo purificó las aguas, y lo hizo utilizando una sal. Pero yo me preguntaba si cuando llegaron a esta ciudad había ahí hombres, ahí había personas que estaban dando testimonio que el emplazamiento, la ubicación de la ciudad era buena, estaba en buen terreno, en buena ubicación. Por ejemplo, aquí nosotros en San Diego se dice que es uno de los mejores climas que existen. Porque no tenemos, hermano, el extremismo del clima, no tenemos ni tormentas de nieve, ni tenemos sequías extremas. Siempre tenemos la bendición de tener la frescura del mar y un calor. Yo platicando anoche, ayer con mis hermanos, decía: no hay un clima como este, tan rico para vivir. Quizás alguien diga: a mí me gusta más allá en Cancún, pero allá son unos calores tremendos. Y el calor está bien por un ratito de vacaciones, pero vivir en él todo el tiempo es terrible. Yo estuve yendo mucho tiempo al lado desértico en el centro, California, y allá hace un calor tremendo. Un día fuimos y mi esposa dejó sus cosméticos en el carro, y cuando llegó los encontró como se derritieron del calorón tan fuerte, porque ahí subía arriba de 100 grados, subía mucho la temperatura por allá. Entonces, aquí tenemos un clima bien agradable y la ciudad está ubicada en buen lugar. Muchas cosas en la costa, muchas ciudades en la costa gozamos de ese privilegio. Sin embargo, a veces hay destrucciones. Pues aquí no era una costa, aquí era un territorio que parece ser que se encontraba dentro de los límites de Jericó, de ese territorio de Jericó. Y ahí dice que el emplazamiento de la ciudad era bueno. Pero tenían un problema, que le dijeron a Eliseo que estaban ellos con este problema grande, porque dice que el agua era mala. Y entonces la tierra estaba estéril. Donde hay una agua limpia, donde hay una buena agua, donde no hay contaminaciones en el agua, la tierra la aprovecha para producir su buen fruto. Una agua contaminada, por ejemplo, aquí hemos visto por causa de los desagües cómo se destruyen muchas cosas, la vida de las aves
se muere porque hay contaminantes de aguas negras que llegan y se meten en el mar, y por lo general ponen letreros en Imperial Beach y diciendo: estas aguas están contaminadas, no se meta, se puede enfermar, puede caer una hepatitis, pueden caer diferentes cosas, porque cuando las aguas están contaminadas se corre peligro de muerte y de esterilidad. Entonces yo me preguntaba si estas aguas que estaban en esa ciudad que estaba emplazada, ¿dónde estaría la sabiduría de los que llegaron a ponerse junto a lugares donde aguas estaban contaminadas? Evidentemente no fue esa falta de entendimiento. A mí me evidencia que las aguas en un tiempo fueron buenas, pero acabaron estando malas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que a veces las aguas se contaminan? Cuando Dios puso el mar aquí, no estaba contaminado. Son las gentes los que ponen sus ríos y no tienen cuidado de ir filtrando las aguas para que cuando lleguen al mar no causen toda esa contaminación. Y es el descuido de las personas. Entonces, esto a mí me indica que este manantial al que llegó Eliseo con la vasija nueva con sal, cuando salió empezó a purificarlas, porque nosotros hemos oído acerca del agua viva, ¿verdad? Y lo que hace que el mar conserve buena vida de peces es la cantidad de sal que tiene el mar. Yo en un tiempo me empezaron a llamar la atención las peceritas y los pececitos y eso, y entonces me di cuenta, yo quería comprar peces de colores, pero cuando fui al lugar donde venden los peces me di cuenta que los únicos peces que tienen variedad de colores así bien intensos son los que son de agua salada. Los que son de agua dulce, más que los goldfish, son los más brillosos. Los demás sectacitos como descoloridos, como sin mucho así de adorno, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues voy a tener que aprender acerca del agua salada, y me di cuenta que tiene que tener un nivel de alcalinidad, tiene que tener un procedimiento de mantener el agua en un pH balanceado, y compré un aparatito para estar checando el agua. Todas esas cosas me tocó hacer. Gasté un montón de dinero porque cuando recién llegué y compré mi primer pescado, era un pescado con un color azul, así como el suéter que está ahí junto a Mauro. Una azul así, con la cola amarilla, bonito el pescado. Y lo eché a la pecera y al día siguiente andaba flotando de cabeza. Y yo, ¿qué le pasó al pescado tan caro que me costó? Que no estaba la preparada el agua con la alcalinidad debida. Y entonces, alcalinicé el agua y fui y compré otro pescado, y entonces me agarré uno así con el color así como bronce, con unos aros blancos, y el pescado con la luz se apantallaba la sala. Y al día siguiente otra vez flotando de cabeza el pobre pescado. Dije yo, ¿para qué va a quebrar? Dije yo, se me acaba el salario aquí comprando peces. Y entonces dije, ¿qué hago? Y seguí averiguando y me di cuenta que primero el agua se tiene que preparar matándole una bacteria. Entonces venden unos pescaditos chiquitos que son blanco y negro. Negros que tienen manchitas blancas y son como en triángulo. Y los echa uno ahí y los tiene que dejar como unas 2 semanas, hasta un mes, a que ellos se coman toda la bacteria. Para que cuando esté el agua libre de bacteria, se convierta en un agua viva. En un agua que puede ser el ambiente especial para la vida. Dios tiene un sistema de purificación de agua, y a los discípulos les dijo, vengan conmigo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces a nosotros nos compara con peces. Entonces el ámbito donde se mueven los hijos de Dios, los pececitos de Dios, Dios te recibo lo del pez, donde se mueven los hijos de Dios, tiene que ser un ambiente purificado en el ámbito espiritual. Amén. Para que pueda haber una buena calidad de vida y pueda uno subsistir. Si el agua está mala o está contaminada, en vez de que uno salga sano, va a salir uno enfermo y contagiando, porque las enfermedades como la hepatitis, que causa las aguas contaminadas, enferman a los demás. Entonces, no todas las enfermedades de hepatitis provienen por un agua así, pero eso es algo que yo pude descubrir.
Entonces, en este tema, con ese conocimiento, con esa experiencia, al ver este tema de que las aguas de ese manantial estaban malas, me pude dar cuenta que en la Biblia, cuando se menciona manantial, de esa misma palabra se traduce agua de pozo, de ahí se traduce la palabra fuente, de manantial, fuente o pozo, vienen de una raíz de una palabra que significa agua que corre. Entonces, en los pozos, abajo de donde está el agua, viene de corrientes subterráneas que corren debajo del agua. Y entonces hay lugares de estancamientos cuando los encuentran, hacen un pozo y de ahí empiezan a sacar, pero es agua corriente. No es agua estancada, porque si no la gente más rápido se enferma y se podía contaminar. Pero aquí, en esta porción de la Escritura, dice aquí la Biblia que cuando llegaron a ese emplazamiento de la ciudad, le dijeron a Eliseo: mira, la ciudad es buena, el lugar está bien, aquí podemos hacer buena vida, pero hay un problema, que hay contaminación en las aguas. Esto quiere decir que un lugar donde se desenvuelven los hijos de Dios puede ser un lugar bueno, bien estructurado, con buenos maestros, con buenos predicadores, con buenas ayudas, pero si el ambiente espiritual está contaminado, es un problema. Es un problema que en vez de salir gozosos, vamos a salir enfermos espirituales. Y este es el tema que hoy voy a tratar en base a este principio que está aquí. Ojalá y muchos que ven por medio del video, que nos ocupamos de predicar la palabra, nos demos cuenta que necesitamos mantener un ambiente sano en el ámbito espiritual en la congregación. Muchos lo anunciamos, pero la cosa es que Dios dé testimonio que eso así es. Porque si Dios dice que tiene las aguas purificadas, porque dice que Eliseo dijo: así dice el Señor, he purificado las aguas, quiere decir que tienen solución. Aunque haya contaminación, se puede arreglar, pero hay que poner los cuidados. Yo pude arreglar unas aguas contaminadas por causa de averiguar y ver qué era lo que necesitaban para que los peces pudieran sobrevivir en el ambiente de la pecera. Y también me di cuenta que no podía meter un pez grande en una pecerita chiquita. Cada pez tiene que tener por lo menos 5 galones. Y si le mete 2 peces, tiene que tener 10 galones. Y así. Por eso es que a veces hay unas pecerotas en los restaurantes y ahí sí se mueven los peces, pero varios, pero porque tienen su medida de agua para cada uno. ¿Sabe que usted que Dios tiene una medida en el ambiente espiritual para cada uno? Y ese nos lo marca el Espíritu Santo. Y en la figura del arca de Noé, ahí dice que tenía lo ancho del arca 50 pies. Y eso es Pentecostés, 50. Entonces tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos va a dar la libertad para que nos desplacemos y no estemos ahí como claustrofóbicos en el ambiente espiritual. Porque a veces eso hemos ocasionado en los que predicamos, en poner tanta restricción que la gente no tiene libertad ni siquiera para ir al cine. Yo sí voy al cine, bueno, ya casi de vez en cuando, porque casi siempre salimos y nos da sueño, nos vamos por la casa, mi esposa y yo. Pero a veces le digo: ¿quién sí al cine? Y me dice: mejor vámonos a ver la televisión, dice, porque ya me ando cayendo el sueño. Pero si ella estuviera dispuesta, ya la llevo al cine. Claro que no voy a ir a ver cualquier cochinada. Voy a seleccionar lo que me va a edificar. Pero en muchos lugares le dicen: usted no puede ir al cine, usted no se puede, siéntese así, párese así, peínese así, córtese el pelo así, quítese el pelo. Ay, hermano, pues ¿quién aguanta? A los pececitos no pueden meter en 2 galones. Menos si es uno grande, ¿verdad? Se ahoga ahí el pobre en su ambiente. Nosotros no podemos sofocarnos en el ámbito espiritual, tenemos que tener un ambiente libre. Si el Hijo libertario es un ambiente libre. ¿Para qué se hace libre alguien? Para que disfrute y se pueda desplazar. Por ejemplo, a un animal que lo agarran y lo domestican y lo enseñan y lo entrenan y luego lo dejan libre, ya ni se va. Porque está tan acostumbrado a un buen trato que regresa solito. Un día yo tenía una jaula, porque a mí me gustaban mucho las aves. Entonces tenía una jaula grande, hice una pajarera grandota y tenía un montón de pájaros de colores, periquillos de esos que hacen un relajo, pero todos de colores, y me gustan mucho los colores, por eso me gustan los peces de colores. Entonces los metía ahí
Y entonces no sé cómo pasó que uno que me costó como $80, que lo voy viendo fuera de la jaula. Dije, se me va a escapar. Todavía no sabía de que me estaba atando con mis palabras. Y cuando le hice el intento, ¡chum!, voló a mero arriba de un árbol. Y dije, híjole, se me fueron los $80. Volaron. Está bien caro. Era un lovebird así color blanco con negro y azul, con el pico bien bonito, y ¡chum!, que se va bien arriba. No, ni cuándo, a mero arriba de un eucalipto. Y ¿ahora qué hago? Ni modo, ya se fue. Acuérdate que no se me salga más, ¿verdad? Entonces resulta que más tarde llegó él solito y ahí andaba queriéndose meter a la jaula porque tenía hambre. Casi no me la abrí la jaula, se metió, gloria a Dios. Recuperé los $80. No, recuperé el pequito. Pero, ¿qué cosa? Tuvo su opción de su libertad, pero como estaba acostumbrado a la vida de la comidita, pues regresa. Serían ser los cristianos, ¿verdad? No ser tan libres como ya no quiere venir a comer. Gloria a su nombre, se agarró la parábola. Bueno, ok, entonces dice que él salió al manantial a echar sal, ¿verdad? Y con eso dice que purificó las aguas. Entonces me di cuenta de que en la Biblia habla de diferentes manantiales y es importante que podamos saber que cuando las aguas están contaminadas, literalmente hablando, no va a haber una vida fructífera, va a haber esterilidad. Entonces, en Juan capítulo 15 y en el verso número 2, fíjese cómo dice la Biblia acerca de este tema. Jesús dijo en su parábola, hablando acerca de la vid, dice, cuando lo vean, me dan un amén: todo sarmiento que en mí no da fruto, dice que lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Una cosa es que a veces en una congregación de repente se ve podada. Aquí ya le han dado varias podadas a la iglesia. Y otra cosa es que hay aguas malas, porque el proceso natural de los árboles es que tienen sus ciclos. De repente, como le decía a usted en otra ocasión, usted viene y entra aquí, por aquí, y ve el árbol ese que parece que ya se va a caer, porque está todo pelón, y parece que ya se murió. Pero de repente pasa la primavera y empieza el verano y usted ve una sombra bien bonita porque echó muchas hojas nuevas. Ese problema sucede mucho en donde yo trabajo, por eso hablo de esto. Porque ahí seguido me están controlando de la corporación donde yo trabajo, de que tengamos el jardín, porque les costó mucho dinero diseñar cómo están las plantas y como para que se estén secando. Entonces, pero hay algunas que de repente se ven así como que ya no dieron más. Y se ponen secas ahí para entrar a la lavandería. Hay 2 arbolitos que de repente parece que va a haber espantos ahí de esos tan secos que están. Pero de repente un verde bien bonito y florece bien suave, pero no es hasta que se cumple el ciclo del clima. Y entonces florecen, y florecen más bonitos que ni con las flores que tenían antes, ni las hojas que tenían antes, porque cada ciclo tiene su poda, donde se caen las hojas, donde se las tienen que cortar algunos. Y a veces nuestra vida cristiana en el ámbito espiritual, Dios le tiene que dar sus podaditas a uno. De repente le hace daño a mucho dinero y le da una podada. Porque agarra mucho dinero y ya no quiere ni a la iglesia, nos quedan de vacaciones. No hay ningún problema que alguien vaya de vacaciones. Yo voy a salir de vacaciones. Pero unos días nada más, no creo que me voy a ir a estar allá 6 meses, ¿verdad? Como un hermano decía allá, ahí nos vemos, me voy para Alaska. Y es que allá de noche me voy de vacaciones. A dormir 6 meses, que pues, no. Unos días nada más. Pero ¿sabe una cosa? Dios a veces a uno tiene que trabajar nuestra vida dándole una podadita con un propósito, y es que pueda producir más fruto. Entonces cuando esa podada llega, a uno lo pone medio pelón, no el cabello, ¿verdad?, sino en el ámbito de que como que está uno incómodo, porque
que no alcanza para esto, que no me siento muy bien, que ya no quiero ir a la iglesia, que cosas así, son podaditas. Y esas llevan el propósito de que florezca bonito el árbol. Y entonces experimenta uno lo que es estar sin Dios en la iglesia que con Dios en la iglesia. Llega a veces la rutina que como que lo cansa a las personas y de repente se enfadan y vienen a la iglesia y ya no se les ve el gozo y dice el Señor, necesita una podadita. Y de repente le da por ahí que dice, ya me lleva el Señor, pero no a su reino, sino a otro lugar. Y luego anda por ahí jugando fútbol y anda jugando por acá y se pasan los meses y pasan los meses, cumple el año y sigue igual. De repente le entra la urgencia por regresar a la iglesia con un problema. Y es que ya le dieron su podadita. Y cuando le quitan la hoja seca, se tarda un poco, pero de repente llega la motivación de volver a retoñar. Y entonces llega y hermano, hágase un servicio de vigilia a su nombre. Y uno que anda aquí ya todo ahí, como que necesita su vacación. ¿Y quiere vigilia? Sí, pues acá llegar bien fresco, pues se la pasó de vacaciones. No, es que el diablo me anda recorreteando, no quiero irme a mi casa porque me va a encontrar allá. Ahora sí ya sabe que en la iglesia hay cobertura a su nombre. Bajo sus alas está seguro, cubierto, pero que cuando no, ahí anda uno. Y entonces dice el Señor, lo que pasa es que tiene que aprender un proceso natural, porque nosotros somos árboles del plantío de Dios. Y de vez en cuando nos tienen que agarrar nuestra tusadita. Y es saludable porque a su tiempo va a florecer mejor. Ahora no le digo esto para que con confianza se vaya. Le hago para que con motivación regrese. Que son dos cosas muy diferentes. No es lo mismo meterse al freeway y irse al norte que al sur. Si usted quiere ir a Los Ángeles, se mete y se va al norte, se va a parar en Rosarito. No es lo mismo ir a Rosarito que ir a Los Ángeles. ¿Me explico? No es lo mismo que yo le esté diciendo, que lo estoy motivando para que le den su podada a que llegue naturalmente. Una cosa es cuando Dios lo lleva en ese proceso. Yo no puedo causar que un árbol de los que a mí me toca cuidar esté floreciendo o no esté floreciente, porque tiene sus ciclos. Cuando es tiempo de florecer y le ponemos, ni tanta agua necesita, ni tanto cuidado, solito se pone bonito. Cuando no es muy su tiempo, necesita uno echarle como más agua y más atención y quitarle hojitas secas y plaga y todo eso. Todo eso es parte. Entonces el Señor Jesús dice, todo sarmiento, y un sarmiento es como la congregación, porque tiene un montón de uvas, diga usted, yo soy una de ellas. Pero no de esas raisins, esas así todas pachichis, no. Una uva de esa que si le exprime le sale buen jugo. Así que abusado porque lo pueden exprimir. Y no el pastor, sino las condiciones dentro de la iglesia, porque Dios quiere sacar vino, el fruto de la vid para el Señor. El Señor no tiene problemas con la vid. Nosotros somos los que tenemos problemas cuando la gente se embriaga. Pero Dios no tiene problemas con eso porque no es adicto a nada. Aquí en la tierra tenemos ese peligro de caer en adicciones. Pero sabe una cosa, nuestra vida tiene que ser una vida de gozo. Y a veces anda uno, hermano, que parece que anda de luto. Y dice el Señor, necesita una podadita. Y de repente le da por irse ahí a oír música de esa de los que llegan ahí a Tijuana. Mejor le digo el nombre, no va a creer que no oí yo. Los Tigres del Norte. Y luego ve que está suave, y de repente ve todo el problema que hay, que llegan balaceras y todo eso. No, hermano, aquí mejor empieza el culto. ¿Cómo va ese de que va bajando? Ya, ahora sí quiere la protección de Dios, después de la balacera. Claro, ¿para qué queremos andar con los tucanes? Digo, pues si hubiera alguien que le gusta eso, abusado porque llega la tusada. Entonces, el Señor tiene procesos naturales donde tiene que de todas maneras podar nuestra vida, porque quiere una vid fructífera, no estéril. Y para eso se necesita un ambiente espiritual que se le esté dando una administración del espíritu, pero que esté sana y no mala. Hay contaminaciones espirituales
por culpa de los ministros, que a veces permitimos que gente contaminada participe en el ámbito espiritual compartiendo dones. Y a veces tenemos que ser así como un poquito estrictos. ¿Pero por qué? Porque tenemos la responsabilidad de todas las almas que vienen aquí para que el ambiente espiritual no vaya a ser una administración contaminada, sino una administración limpia. Porque si se mantiene con agua viva, su vida va a estar floreciente en Dios. No va a tener ni muerte ni esterilidad. ¿Qué es lo que causa la muerte? Sería, por ejemplo, entonces la pregunta. Bueno, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuidado con una vida pecaminosa. ¿Llegan tentaciones? ¿Usted cree que a mí no me llegan tentaciones? Una cosa es que me avienten un dardo y otra cosa es que me lo devore. Llega el dardo, pues lo reprendo y tengo que luchar y le tengo que mostrar a Dios que no estoy saboreándolo y que hay una nube de testigos que me están observando. No ustedes, porque me puedo esconder de ustedes, pero de Dios no, ni de los ángeles tampoco. Van a llevar su reporte con Dios y van a decir: a ver, tráigame ese que está ahí predicando. ¿Cómo estás predicando y tú mismo lo estás haciendo? Hay ese peligro. Pero también a la iglesia. Es como que vienes y cantas y danzas y bailas y todo, y luego allá te vas allá con los del norte. ¿Qué onda? No podemos. La paga del pecado es muerte. En esos ambientes hay mucha contaminación. Por eso tenemos que cuidar el ambiente de la iglesia, que no quede contaminado con seducciones en las danzas, por ejemplo. Que no vaya a haber alguna que se preste para otra cosa. El único propósito es presentarle a Dios como David lo hacía. Que hasta Mical lo juzgó y le dijo: mira, te has hecho como un descarado porque te desvestiste delante de toda la gente. Y ella tenía mente morbosa, pero él no. Él le dijo: no, a mí Dios me sacó de no ser nada, y cómo no le voy a cantar y me voy a humillar, me voy a ver ridículo delante de toda la gente. Pero ¿y qué? Si el que me llamó para su reino es Él, el que me libró del oso y del león fue Él, el que me libró de Goliat fue Él, el que me ha dado las victorias en todas las batallas es Él. Lo que pasa es que tienes envidia porque crees que le puedo quitar lugar a tu papá, porque era la hija del rey. Y como Saúl le tenía envidia y lo quería matar, y entonces dice que ella se quedó estéril por burlarse del que andaba ahí haciendo el ridículo, danzando según ella, pero que Dios veía su danza deleitosa, porque no venía con morbo, aunque se despojó de sus vestiduras de rey o de guerrero. Estaba danzando, pero venía danzándole para el rey. Así que miren, el ámbito espiritual en la iglesia tenemos que tener bien ubicado que hay cosas que son permisibles y cosas que no. La paga del pecado es muerte. Cuando uno transgrede, vienen consecuencias. Entonces, ¿por qué esas aguas y esa ciudad que está, el emplazamiento era bueno? Porque dice que había muerte y esterilidad y tenía que ser quitada cuando fuera purificada. Es que Dios tiene que purificarnos a nosotros, sus hijos, para que el ambiente sea un ambiente limpio y no agua mala, para que haga agua viva y no agua que cause muerte. El diablo bien sabe, como él se movió en el ámbito de Dios, donde hay vida, donde estaba el agua viva, y después él se contaminó porque se dejó contaminar por una administración de la maldad y se convirtió él en lo que viene a traer suciedad, aguas malas. Y él sabe que ministrando a la gente con cosas espirituales que no están limpias, los va a afectar. Por eso, mire, siempre ore por todos los que estamos aquí. Porque el que toca la batería, el que toca la guitarra, el que canta, todos los que estamos aquí, el que predica, todo el que participa del altar, estamos buscando la inspiración. Mire, ayer que fuimos a la graduación de Débora, ya que todos acabaron de comer y ya estaban todos así en cachetoncitos de comer bien, les dije: les tengo una noticia para todos. Y le dije que todos vamos a tener que salir corriendo porque no tengo con qué pagar. Entonces, así, pagamos para entrar. Era broma, nada más para traer la atención. Y entonces les dije: les voy a empezar a filmar a cada uno de ustedes.
a cada uno va a hablar y le va a dar unas palabras a Débora de eso. Por causa de que se graduó. Empezaron así. Me voy a peinar. Ay, porque a veces uno se quiere ver su lado bueno, ¿verdad? Yo tenía que asumir la panza, la que venía afuera. Quiere uno tener un ambiente agradable. Entonces cuando llegó Martinelli, perdón hija, pero cuando pasó me dejó con la boca abierta, porque le dijo: hi Debbie, quiero decirte que eres una inspiración para mí, porque sacaste tu bachelor's degree. Yo también quiero llegar a sacar eso un día. ¡Wow! No me la esperaba. ¿Sabe qué yo pensaba? Perdón, pero yo pensaba, dije, esta nomás quiere salir de la high school y ya quiere volar paloma, a divertirse y a trabajar y tener su carro, pero que le va diciendo que también quiere llegar a tener su bachelor's degree, porque tu vida es an inspiration for my life, porque es una inspiración para mí. ¡Wow! ¡Qué cosa más bonita! Diga usted, yo tengo que ser inspiración para otros. Los que vienen aquí, eso es lo que buscan. Qué tremendo cuando sale el cántico así, ¿da? ¡Ay, Dios bendito! Yo no sé si se dieron cuenta, pero algunos cantos son inspirados al instante. Y a veces como que el Espíritu dice, sí, ahí les va, y les va hasta más. Y al rato ahí estamos todos bien ministrados por el Espíritu Santo, y hasta parece que todos están de acuerdo en el mismo tono. Como que hay armonía, inspiración. Lo que necesitamos en la iglesia es que el Espíritu de Dios se mueva. Y usted que está ahí sentado hasta el mero atrás y el mero enfrente, todos podemos contribuir para que esa inspiración nos llegue a todos. Pero ¿qué si están aquí conectándose con el reino de los cielos y por allá están perdiendo el tiempo? ¿Cuál es la inspiración? ¿De qué sirve la inspiración? Tenemos que mantener un ambiente sano. Nada de estar ahí con el telefonito, ahí viendo caricaturas, ni videos, ni de que Facebook, ni que YouTube. No es a la hora del servicio. Usted me ve aquí, pero yo traigo la Biblia. Y ando buscando los pasajes con los que voy a predicar. Porque hay veces que me llegan en el instante pasajes que tienen que acomodarse al tema. Y por eso agarro el teléfono. No creo que porque estoy ahí, que quién me llama. Los mando por un tubo si me marca el teléfono, que sea urgencias. No le contesto a nadie. Les digo yo a mi esposa, ahorita está cerrada la tiendita. Ahorita no hay, mañana sí. Le cierro. Y si alguien me llama por teléfono cuando es hora de venir a la iglesia, no se me ofenda que no le conteste, pero lo tomo igual. Porque ando buscando la inspiración para compartirle la palabra. Y si me llaman para decir, ay, que fíjese que no tengo que ir a la iglesia, Padre amado, ni modo que va por él. No puedo hacer eso. Perdóneme, pero tenemos que ubicar que cada quien tiene ocupación. Y el día de servicio para mí es como la cúspide de lo que me preparo en la semana. Para que cuando ya llegue el momento diga, Señor, esta es la palabra que tienes. Y cuando me la confirma, gloria a su nombre. Para que usted salga bien nutridito y no va a salir ahí con un ambiente ahí enfermizo. ¡A su nombre! Entonces, volviendo al punto, hay unos manantiales que menciona el apóstol Pedro. Y fíjese, vaya conmigo, vamos a leerlo. Este no es de aquí, espero que nunca llegue aquí y que a ninguno de nosotros nos toque, pero está ahí. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 17. Fíjese cómo dice aquí. Cuando lo vean la pantalla, no amén. Dice, estos, pero no estos. Estos que él habla, son manantiales. Oiga, ¿nunca ha visto un río sin agua? Donde se sabe que había un río, porque están todas las piedras así secas, pero como todas amontonadas, pero todas filosas, porque no tienen agua. Pero donde hay un río que tiene agua, las piedras no están filosas, están lisitas. Dígale al que tienes, ¿ya está lisito? Al que tienes contra ti, ¿ya está lisito o estás filoso? Si estás filoso todavía,
Y así que cortas, si estás cortante. ¿Cómo está, hermano? Pero ahorita vengo, ahí me hablan. Cortante, es que le falta agua al río. Pero si está lisito, bien, hermanito, ¿cómo está? Qué gusto verle. Pues a mí no tanto gusto, pero también. Lisito le dijo, no lo cortó, lo recortó, ¿verdad? A veces aquí los tratos entre personas nos damos nuestros talladitas, pero le botan el filo. Ya no saca el machete. Ya supera, ya perdona, ya bendice. ¿Cuántos lisitos hay aquí? ¿Ya le han dado su lisadita? ¿Ya perdonó el que le dio su coscorrón? Ay, a mí por eso no me gusta venir a servir, porque luego ahí me dan órdenes y lo están poniendo lisito. A mí también me hicieron eso, no se crea, nada más que en otro tiempo. A mí me ha tocado ser servidor. Y yo, los que me conocen de años, saben que tenía varios privilegios en la iglesia. A mí me tocaba desde abrir a veces la puerta y cerrarla al último. Me tocaba estar en la librería, ¿verdad, Rafa? Ahí donde está la dulcería, la librería, porque ahí vendían de todo. Era iglesia, no mercado, pero ahí estaba yo. Y sirviendo y atendiendo y ordenando, porque predicaciones y luego me ha pagado y todo eso lo hacía. Y porque tenía que dar cuentas. Y luego encargado de administración. Y luego encargado de liberación. Y luego líder de obreros. Pregúntenle a mi familia, Eduardo, Alex, saben que a veces me tocaba tiempo de visita y andaba yo por allá yendo a predicar a otros lados. ¿No es cierto, Marta? Marta estaba para aliviarse, yo tenía que estar con ella ahí diciéndole, hazle así, echarle motivación. Y andaba en San Quintín predicando, allá unos que nomás uno llegaba. Padre amado. 5 horas de manejo de ida y 5 de venida para uno. Y medio seco. Es que no era para ellos, era para mí el trato. Luego me tocaba nomás estar yendo al centro de California 2 veces por semana, 4 horas de camino, 2 horas de ida y 2 de venida, y otras 3 de servicio. Después de mis horas de trabajo llegaba yo aquí ya bien desvelado. Sé lo que es servir. Perdón. Qué buenos servidores. Qué buenos servidores tenemos en la iglesia. ¿Qué haría yo sin la ayuda de ellos? Estuviera aquí desgañitándome. Pero no, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me viene y me dice, hermano, es que estoy muy cansado, no puedo ir a la iglesia. Me viene a contar de charquitos a Tarzán. ¿Qué pues? Vamos a ver con esos cuentos. Yo sé lo que es servir, y servir con varios privilegios. Y a veces, y luego lo que sí le era mi así como una cosa es cantar. Ahí sí no, ni música ni nada de eso. Pero como Dios tiene que pulir la piedra, me pusieron a empezar cantando aquí. Pero sabe una cosa, no me jacto de ello, solamente es formación. Formación requiere puntualidad, constancia, esmero, buen ánimo y hacerlo con alegría. Pues que no ningún tan mal encarado porque ni me toca ni me pusieron. Perdón, pero eso no se hace. Si no, llega la podada o el tope para ponerlo lisito. Y tiene que tener una actitud lisita. Yo tenía que tener una actitud lisita. A mí me llegaban, yo le decía, hermanos, es liberación del alma, no departamento de quejas del pastor. Otros venían a quejarse conmigo el pastor. Le digo, ¿sabe qué vamos a hacer? Lo agarramos a la salida.
Y lo despedimos y lo ponemos a usted, pastor. No, hermano, pues ¿qué quiere que haga pues? A él le comentaron la obra y tenemos que contribuir para que se lleve a cabo el plan de Dios. No para cumplirle caprichos a él, pero para hacer el propósito de Dios. Y yo tengo que estar afín con él, no en contra. Porque en iglesias levantan copastores, pero en iglesias levantan contrapastores. No le hagan caso al pastor, háganme caso a mí. O al salón. No, así no. Entonces lo tienen a uno que trabajar en la fidelidad al ministerio. Eso no quiere decir endiosarse con él. Bueno, entonces dijo aquí que hay manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad. Ay, hermano, tenemos que tener mucho cuidado de no secarnos, sino mantenernos bien ministrados por el Espíritu Santo. Jesús dijo, porque sin mí nada podéis hacer. Si Jesús llega, el diablo huye. Pero si Jesús se aparta, llega chamuco. Entonces dice, por causa de que son manantiales el agua, entonces la oscuridad de las tinieblas llega. Tenemos que ser bien sabios. Mire, hay mucha gente que de repente se aleja. Las tinieblas están allá afuera. Pero hay gente que se mantiene con Dios y aunque ande allá afuera, las tinieblas no lo agarran. Tenemos que estar bien alertas de esto. ¿Por qué? Porque es el tema. Ahora, ¿qué es lo que causa que uno se seque? Dice en el verso 14, un poquito antes, porque tienen problemas. Mire qué clase de problemas. Tienen los ojos, hasta las miradas son tomadas en cuenta. Cuidado con los ojos, en la iglesia y fuera de ella. Ay, Padre, líbrame, Señor, pon colirio a que mis ojos no sean malignos, envidiosos, peleoneros. Una vez un jovencito que necesitaba liberación tenía una mirada bien fea, oscura, y cuando lo ministré era manso cordero. Le dije, ¿por qué tienes ojos de toro bravo? Es que no quiero que la gente crea que me puede ver la cara de tonto y para que me agarren respeto. Dije, no, déjase esos ojos de toro, hombre. Tú eres puro corderito. Muéstrales el amor de Cristo con tus miradas. Y si me hacen menos, al Señor Jesús me hicieron menos. ¿Cuál es el problema? No dejó de ser lo que era por otros que lo miraban así. Tú no le veas quién te ve, tú sé lo que tú eres en Cristo. Le cambió la mirada porque se ubicó. Oh, gloria a su nombre. Pero dice aquí, estos están llenos de adulterio, nunca cesan de pecar, seducen las almas. ¿Qué clase de almas? Inestable. ¿Y qué es inestable? Le pregunté a Marta. ¿Qué es inestable? Que andan de aquí por allá, por allá, A mí me han preguntado, oiga, ¿y usted trabaja? Sí, sí trabajo. ¿En dónde trabaja? En tal lugar. ¿Y cuánto tiempo tiene trabajando ahí? 20 años. ¿Qué? ¿Estancado 20 años en lo mismo? Es que a mí me enseñaron a ser estable. El trabajo anterior a ese, 15 años. Y el anterior, todavía no salí de mi casa. Ay, todavía no trabajaba. Pura escuela. Ayer me llegó una impresión con uno que se levantó ahí en la graduación, que dieron todo un resumen de todo esto, y dice, tengo 35 años de escuela. ¿Qué? 35 años estudiando para llegar a ese nivel. Ya de 54, ¿ya para qué se graduó? Yo pensé, ¿verdad? Que hay gente que invierte tiempo, que es estable, pero la gente inestable. Una vez en un trabajo que yo tuve, yo tenía 3 almacenes con, a ver, cuenta, este y otro tanto, movíamos $3 millones de perfumes al mes.
Entonces tenía gente trabajando en cada uno y yo los tenía que estar checando que estuvieran haciendo cada uno su parte, porque teníamos que cumplir con un estándar de ventas, de sacar mercancía, de recibirla, prepararla y distribuirla. Entonces en ese trabajo yo tenía que estar detrás de cada gente. ¿Y por qué llegas tan tarde? Ay, es que donde yo salgo, el camión, y el tráfico, y esto, pero todos los días llegas 15 minutos tarde. Le dije, pues levántate 15 minutos más temprano. Ay, otro puede ocupar tu lugar. Ya llegaba puntual. ¿Por qué tiene que llegar uno a ese punto? Y gente que llegaba y empezaba a trabajar 3 meses y ya cambiaba de trabajo. Y uno llegó y me dijo, en ese tiempo se pagaba 2 y pico la hora. Entonces me dice, yo quiero hablar contigo, quiero que hables con el dueño, porque yo quiero que a mí me paguen $8 la hora. ¿Usted te quiere ganar más que el dueño? Dije. Porque en ese tiempo se pagaba menos, ¿no? Entonces le dije, has de ser muy bueno para trabajar, ¿verdad? Vamos a ver 3 meses a ver cómo trabajas. No duró ni 2 semanas. Hay gente inestable. No puede estar en un lugar, no puede. Tremendo, pero hay gente cristiana inestable. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén, ciudad del gran rey. Plantados. ¿Ya se plantó? ¿Ya está plantado? Si no, aquí hacemos un hoyito ahí para que se plante. Y le ponemos cemento para que no se lo llenen. Todos los pastores quisiéramos eso, pero no se vale. Nos queremos secuestrar, pero no, tampoco. Pero donde vayan a estar, que se planten sus pies, para que no anden inestables de aquí para allá, llevados como la onda del mar que se los lleva la corriente. Esto está escrito. Entonces, ¿por qué eran inestables? Aquí dice, mire, tienen su corazón ejercitado en otras cosas que no es la fe, las avaricias. ¿Dónde voy a ganar más? ¿Dónde está más? ¿Dónde más me conviene? ¿Dónde está más cerquitas? Mire qué tremendo. Yo un día le pregunté al esposo de Marta, a su esposo Roy, le dije, Roy, ustedes viven bien lejos. ¿Hasta dónde vive usted? Julian. ¿Cuánto hay de aquí a Julian? Amén. ¿A pie? No, en carro, ¿verdad? A pie es mucho más lejos, ¿verdad? ¿Cuánto hace de allá para acá? 1:15. ¡Wow! ¿Cada cuándo la ve aquí a ella? Ni con el pie machucado deja venir. Está plantada. Gloria a Dios. Yo le dije a su esposo, ¿verdad? Le dije, ¿donde ustedes viven no hay iglesias? No, que no quiero que se vayan para allá, ¿verdad? Pero pregunto por qué vienen hasta acá. Es que mi esposa y yo amamos tanto tu iglesia que hemos pensado en vender nuestra casa e irnos a vivir cerca de la iglesia. Así de mucho amamos tu iglesia. No, pues ya me dejó un mudo. Ya ni para qué hablo. Es que no están buscando conveniencia en cuestión distancia, ni tiempo, ni gasolina, ni nada. Un día, Jairo, no lo conocía yo bien, pero empezó a venir y dijo que quería hablar conmigo, que se quería quedar aquí. Entonces le dije, pero tú vives bien lejos, ¿no? ¿Te quieres venir a la iglesia aquí? Me dice, sí. Y desde San Marcos. ¿De dónde vive Jairo? ¿En Vista? Oceanside. ¿Cuánto se ve de aquí a Oceanside? Otro tanto, ¿verdad? A lo mejor menos. A Oceanside. Y me dice, pero ya Dios me dijo que no me preocupe porque ya me dio para la gasolina de 1 año. Otro tapón, hablador. Andaba averiguando, metiche. Son asuntos de Dios.
Eso Dios lo pone a cada quien. No es que yo le dije que tenía que venirse para acá. No, ¿verdad? Yo te dije que tenías que venir para acá. No. A Enrique un día, yo te dije que tenías que venir aquí. Dígame por favor qué Dios le ha dicho de mí. Dios te tiene que hablar a ti. Órale a Dios. Pero cuando sepas, hazle caso. Y cuando ya me dijo que le dije, ok, sí te voy a decir, te vi siendo líder de los mujeres. Y empezó a llorar. Y desde entonces ahí está. ¿Cuántos años tienes ya? Ya eres anciano, lo que eres. Oiga, estás más viejo que Matusalén ya aquí en la iglesia. No, estoy jugando. Está plantado. Estamos plantados. Pepe, ¿dónde está? Y Sirio, ¿de dónde viene usted? El Cajón City. Ay, si no hubiera automóvil para llegar a pie, está difícil. ¿Cuánto tiempo hace para venir a la iglesia? ¿Cuánto? Ah, es puro Espíritu González. Pues está lejos. Y hay unos que están aquí en Chulavista y dicen, ay, hermano, está muy lejos la iglesia. Santo Señor. Y otros peores en San Luis. Hasta así. ¿Por qué no la pone aquí adentro? Ay, ¿la quiere en la sala? ¿Dónde la quiere? No. Están plantados. Y obvio, algo causó eso. Gloria a Dios por ello. No podemos ser inestables, no podemos ser inconstantes, tenemos que ser perseverantes, tenemos que no poner justificaciones, tenemos que echarle ganas. Amén. Porque el manantial no se seque. Porque si el Espíritu Santo te dice, quiero que vayas, le dijo Jeremías, le dijo, mira, quiero que vayas a la casa del alfarero. ¿Usted cree que Jeremías le decía, no, Señor, aquí, pues mira, está bien calientita la cama, está haciendo frío, está nevando, hasta la casa del alfarero? Ve porque ahí te voy a hablar. Si estás hablando conmigo, ¿por qué no me hablas aquí? Le puedo haber dicho. Dijo, ve porque te voy a hablar. Y cuando llegó, ¿qué cree que vio? Hay gente que cuando llega aquí a la iglesia, hasta visiones tiene. Ay, dijo un día Eugenio, perdón, ahorita estoy barriendo. Le dijo a Eduardo, hasta visión estoy teniendo ahora yo. Y certeras. Gloria a su nombre. Hasta visiones tengo, dijo. Pero antes lo tenían en una iglesia que se aburría para tocar el bajo. Llegaba y le hacía así, perdón, ¡pum! Y luego le hacía ¡pum! Cuando ya aquí anda bien rápido. Dice, no, es que aquí, allá cantaba 3 cantos, acabó el servicio. Y aquí como 20 y no paran. y así, hace ratito, ¿cómo estaba la cosa? Para que usted se ponga así, en buen ambiente. Ellos están desgañitándose, están más hábiles con la... ¿no? Miguelito no se diga, ¿no? O sea, que hasta se ponen bien ponchadones, unos brazonones, pero la batería... ¡Santos, hombre! Y no para. Y no para que llegue un chato. ¡Ay, cuánto dura! ¡Santos, hombre! Al contrario, dele más, hermano, dele más. ¿Ya le paramos? Ah, pues con lo que acabo de decir, como... Verso 14, tienen los ojos llenos de adulterio, nunca cesan de pecar, seducen las almas inestables, cuidado con los inestables, tienen un corazón ejercitado en las avaricias, son hijos, ay Dios, por eso se secan, les caen maldiciones encima. ¿Por qué? Porque el enemigo no está jugando, hermano. Todos los cristianos tenemos que saber que este asunto no es nomás de llegar temprano y venir a la iglesia, es que cuando
allá afuera hay alguien que está queriendo acabar con la vida de los cristianos. Y no es del lado de Dios, es el enemigo. Y si va y uno se le pone de modo, de repente, ¡pum!, entra una maldición. ¿Qué son las maldiciones? Hermano, los cristianos les pegan las maldiciones. Si están llenos del Espíritu, no. Pero si se vacían del Espíritu y los agarran en sequedad, inestables y en fornicación, que si les pegan. A David le pegó. Él decía: Señor, cúbreme los lomos. ¿Por qué? Porque como había sido infiel y tomó la mujer de su soldado, un arquero, él escribió los salmos, no yo. Hasta que un arquero, dice, como el buey que va al matadero, hasta que un arquero dispare y le atraviesa el hígado, los riñones. ¿Y por qué? Si soy el ungido del Señor, ando padeciendo. Porque agarraste la mujer del soldado. La espada no se apartará de tu casa. Y el ungido, el que tumbó a Goliat, nos diga usted, aunque Dios me haya dado victorias, los tenemos que seguir cuidando. A no caer en esos engaños del enemigo. Ya hay tanta iglesia, tanta iglesia. Usted dígale: en la casa de mi padre me conviene estar. Claro que voy a la iglesia porque ahí me dan palabra y me inspiran. De repente usted sale tan inspirado de aquí que llega a su casa y todavía no puede meter la chapa porque está remolineando. Y hermano, todavía trae cuerda. Y a algunos les dura la cuerda toda la semana. Pero aquí se deschonga. No, ay, se me va a caer el rímel. Todos corridos pero gozosos. Yo llegué y me metí a la iglesia, todo empapado, hermano. Últimamente no me empapó así tanto porque cuando ve el video se ve todo bien mal, ¿verdad? Pero no se ocurre, empapado, danzando. 2 horas para arreglarme, 15 minutos para arreglarme aquí con toda la danza. ¿Y qué? Si vengo para agradar al Rey. Si agarramos este ritmo que la Escritura nos enseña, ¿cuál sequedad? ¿Cuáles manantiales con aguas malas? Pura agua viva que van a brotar, hermano. Tú que eres cabeza de tu casa o ayuda idónea de tu esposo en tu casa, tus hijos al verte el cambio van a querer de eso. El marido que no quiere venir a la iglesia va a decir: ¿tú no se contenta? ¿Qué le dieron? No me lo queda el mundo. Le dimos agua viva. Y van a venir, se van a deleitar y van a ver la actitud bonita, se los van a ganar. De repente van a decir: yo quiero ir contigo a la iglesia. Los hijos que no querían más que ir allá al terrenazo, ahora ya van a querer venir a la iglesia. Van a dar cuenta que el gozo del Señor no causa cruda. Y allá, peligros hasta balazos y muertes. Y aquí seguridad, protección, presencia, palabra, llanura, unción, gracia. Entonces le dijeron: ve y échale agua al río, al estanque, échale agua, échale sal. Y empezó a purificar he purificado las aguas. El Señor ha purificado las aguas en la iglesia. ¿Para qué cree que es? Para que nos regocijemos en la presencia y no haya con que el emplazamiento de la ciudad es bueno, pero el espíritu es malo. El espíritu es bueno. El testimonio no es que yo me recomiendo a mí mismo, yo lo oigo en las misiones que cuentan aquí. Bendito su nombre, y que lo tenemos que mantener así, cuidar todos. Porque no es de uno que cuide, somos todos. Todos tenemos que cuidar que el manantial esté limpio. Mire qué tremendo, hermano, ahorita. Va usted a las playas de Tijuana, luego tienen que andar que ven todo el basurero que hay de botellas tiradas y todo, un montón de equipos recogiendo un montón. No se diga un día de fiesta, tapizadas las playas de basura. Y ahí anda toda la gente alzándole manos, y los que viven por ahí, cochineros, dan una hora que vinieron los migrantes.
¿Por qué? Porque no tienen dónde vivir y dejan ahí todo y ahí andan apurados y todo eso, hasta se pelean y todo. Pero sabe una cosa, la limpieza es una buena credencial. Aquí en la iglesia tenemos que todos cuidar que se mantenga el ambiente sanito. Ni discusiones, ni inconformidades, ni desacuerdos. Que no le gusten a uno muchas veces mucho las cosas, porque tenemos que ser bien condescendientes. Y que se ponga un ambiente bonito, que nadie de los que venga se siente como rechazado, como que no me quieren ahí. Que digan, me recibieron tan bien, que me siento como que soy de aquí, como que los conozco de hace mucho tiempo, y sí somos conocidos de Dios. Porque salimos de la casa del Padre para venir a la iglesia. Así que yo le tengo que seguir echando mucha sal, y aunque arda, pero que se limpie el ambiente donde se mueve el Espíritu de Dios. De repente van a salir por ahí órdenes, porque yo a veces le digo a Enrique cosas. Si tal persona quiere profetizar, acuérdale que no profetice. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar las aguas limpias. No hace que vengan trayendo adivinación. Y al rato, en vez de profecía, sea Walter Mercado. ¿Por qué queremos eso? Si aquí hay el Espíritu Santo. Amén. Entonces dijeron, vamos a que las aguas del manantial sean purificadas. José Alvarado nos predicó un tema bien bonito acerca de la samaritana. Y allí había aguas del pozo de Jacob. Pero fíjense cómo le dijo. Le dijo, ¿acaso tú eres más a Jesús que nuestro padre Jacob? ¿Acaso tú te crees más que él? Y era el creador de todo lo visible y lo invisible. Lo estaban confrontando la samaritana. Ay, me vas a decir que tú eres más que nuestro padre, porque así le llaman ahorita a todos los ministerios. Un ministro no es más que su Señor. Es Dios el dueño de la iglesia. Él la compró con su sangre. Nosotros aportamos ofrendas, pagamos la renta, pero el precio de tu rescate, de tu vida y de la mía, la pagó el Señor Jesús. Él es el dueño de nuestra iglesia, que la componemos todos los cristianos. No hay iglesias particulares. Los hombres pensamos que son particulares, pero son de Dios. Bueno, las que Él puso. Pero si Dios la puso, ahí se va a manifestar Él. Ahí va a llegar donde estén 2 o 3, ahí va a estar yo en medio. Gloria a su nombre, que la presencia llegue, y que no nos encuentre, hermano, peleando doctrina. ¿Para qué peleamos doctrina? Si alguien le viene y le dice a usted, ¿por qué aquí no usan velo? Pues póngaselo para que se caiga. O si ve que alguien se lo ponga, no le diga, ¿pero usted por qué se lo pone? No le diga nada. Si tenemos que estar afines. Ya si el Espíritu Santo le dice que se lo ponga o se lo quite, pues allá ese es Dios. Porque entre doctrinas y doctrinas hay un montón de guerra. Yo no prefiero, yo le he dicho a mi esposa, mira, no tienes que poner si no quieres, pero si te quieres, si vamos a una iglesia andaluza, póntelo por favor. ¿Para qué? Para que no seamos hallados ahí como tempestad. No venimos a pelear, venimos a edificarnos, a hacer el cuerpo de Cristo. El que tiene convicción que lo tiene que hacer, déjelo que se lo ponga y no lo juzgue. Y si ve que alguien no se lo pone, no le diga, ¿y por qué está prometido? Déjeselo a Dios. Porque para todo hay principios. Dios no nos ha llamado a estar peleándonos por puntos doctrinales, nos ha llamado para que estemos en un ambiente limpio, donde se mueva el Espíritu Santo. El viernes pude ver, gracias Pepe que subiste otra vez la predicación del viernes. Llegué a verla ahí porque a veces acá con Enrique nos la dejó mucha. 1 minuto 32. No agarra a veces bien, ¿verdad? Se gasta el tata. Porque la estuvo poniendo unas bien suaves, 1 minuto 32. Gloria a Dios que llegó Pepe otra vez, ¿verdad? La puso. Pero mire, estaba yo hablando acerca de la proyección
de nuestros hijos, a dónde los tenemos que proyectar, ¿verdad? Entonces están hablando, de repente le van a decir que tu hijo va a ser profesionista, que va a tener título, que va a tener graduación, que va a tener un negocio, que va a tener... Y de repente baja así un maná. Se ve grande. Le dije, mira Martinelli, ven, mira David, mira Elizabeth, mira. Y a la hora de estar anunciando el mensaje que Dios está enviando a la iglesia, y se evidencia en una luz transparente que baja. Le dije, mira, sí es cierto. ¿Para qué Dios nos tiene aquí juntitos? Para darnos a todos. Así que si usted agarró su porción, no la pierda, disfrútela, llévesela, guárdela en su corazón, pero sobre todo, manténgase constante. Y va a ver que Dios se va a hacer cargo de que el ambiente que tenemos aquí vaya creciendo, pero sano. A mí a veces me dicen, ¿por qué no se junta con otros ministerios? Le digo, mira, ganas sí tengo, pero no quiero ver el ambiente sano. Aquí, poquitos pero sanitos. Porque cuando se hacen muchos, luego se mete cada cosa. Un día fueron a un lugar para motivarse en la fe y luego los querían poner sacadillas cuando dan por ellos para empujarlos, para que se caigan bajo la unción porque les puse la mano encima. Eso no sirve. Si se ora por la gente, no tienen que poner la mano encima. Se pueden caer si Dios los quiere derribar, algo que traigan allá dentro de sus vidas, y si no se derriban de todas maneras, está bien. Ni hay que andar haciendo empujones, ni nada. Dejar que Dios obra lo que tenga que obrar, solamente hacer lo que nos corresponde hacer. El poderoso no es uno, es Dios. Si el poderoso está del lado de nosotros, al enemigo aplastará. A su nombre. Así que yo quiero hacer una pequeña oración antes de terminar ya con esto, porque todavía podíamos ver otras cositas, pero yo creo que con esto es suficiente. Y quisiera que ustedes me ayudaran para que oráramos, porque agua mala, pude darme cuenta cuando fui a ver el trasfondo de esa palabra, y significa evil. Evil es como diabólico. Y esa es una contaminación que entró en esa ciudad que causó que las aguas se hicieran malas. Cuando hay mezcla espiritual y se mete una persona contaminada con algo que tiene que ver de la adivinación, del oculto, de un falso ministerio, de una falsa unción, y se mueve de la iglesia, la arruina. Entonces estuve viendo qué significaba esa agua mala, y me pude dar cuenta que ese mal es traer males naturales, morales, emocionales, espirituales. De repente decepciones, de repente contaminaciones, de repente la gente empieza a tener un montón de adversidades, de repente la gente tiene aflicciones, calamidades, daños, disgustos, pleitos. Ese no es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es paz, es condescendencia, es amor, es armonía, es lo que da gloria a su nombre. Entonces, yo voy a orar junto con ustedes para que saquemos de nuestro ambiente espiritual. Digo nuestro ambiente porque es donde estamos reunidos, pero realmente es el ambiente de Dios. Pero a despejar todas estas cosas que a veces perturban mucho la vida, la angustia, la ansiedad, el disgusto, sentimientos, hasta la miseria. Hay veces que se padece económicamente por tanto conflicto y tanta dificultad y desarmonía y lucha, y tenemos que sacar todo eso de nuestro ambiente porque tenemos que mantener un ambiente limpio. Vamos a purificar las aguas. Vamos a hablar con palabras sazonadas con gracia. Así dice Colosenses. Dice que sazonadas como con sal nuestras palabras de gracia. Porque el evangelio de Jesucristo, el de la gracia de Dios, da vida. Pero hay un evangelio que está contaminado, como la escritura lo marca en Gálatas y en Corintios, acerca de esas aguas que el ministerio de condenación y de muerte por causa del legalismo. Eso no lo queremos aquí. Tenemos que tener un ambiente más libre, un ambiente más de acuerdo a los principios del Espíritu Santo, de tal manera que podamos vivir todos en paz.
Así que vamos a echar fuera toda discordia, todo espíritu de angustia. Cierre sus ojos o si quiere repetir conmigo. Padre, en el nombre de Jesús he transmitido la palabra que he recibido. Señor, te doy gracias porque sé que lo que tú quieres hacer en el ambiente donde se mueva el Espíritu Santo es un ambiente donde esté purificado. Y pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que así como llegó Eliseo a esa ciudad para cambiar toda aquella contaminación que llegó por esas aguas malas, donde no podían alimentarse porque había muchos padecimientos, y lo empezó a rociar sal. Queremos rociar esa sal con palabras de gracia. Creemos que tu evangelio, Señor, no nos lleva a estar señalando condenación, sino es un evangelio que nos lleva a la reconciliación, a buscar lo que es de buen nombre, lo que es de buen gusto. Venimos atando, Señor, en el nombre de Jesús en este momento, tu espíritu de adversidad, todo aquello, Señor, que puede perturbar la paz, todo aquello, Señor, que causa discusión, inconformidad, todo aquello que viene a perturbar, Señor, con desolación. Oramos para que sea cancelado. Echamos fuera toda maldición tirada en contra de tu pueblo, Señor. Toda infiltración de dones falsos sean puestos en cautiverio. Sean echados fuera de la vida de cada vaso que tú usas, para que nunca, Señor, llegue la decepción, sino que llegue, Padre, el testimonio del Espíritu Santo, dando testimonio de que tú te agradas en medio de un pueblo que cuando le hablas, Señor, encuentras un corazón tierno. Echamos fuera toda dureza, todo aquello que bloquea el recibir la gracia, la amonestación, la corrección. Padre, lo echamos fuera de esta casa, fuera de este ambiente, y oramos para que te lleves todo aquello que causa desolación. Llévate, Padre, todo aquello. Estamos bajo un evangelio de gracia, un evangelio, Señor, que a ti te costó la vida, que tu palabra dice, Señor, que podamos estar todos en unidad, en armonía, con la gloria tuya. Pero queremos despojarnos de todo aquello que puede causar, Señor, desaveniencia. Danos, Padre amado, en esta tarde, permite, Señor, que venga el Espíritu de Dios para llevarnos, Señor, a la unidad de la fe, a una unidad condescendiente, a una actitud no de rivalidad, no de competencia, no de envanecimientos, no de disputas, no de contiendas, no de aquello, Señor, que hace que las aguas se sequen. Queremos que siga fluyendo el río de Dios por esta casa, que se siga diciendo que el río de Dios son aguas de sanidad, aguas salutíferas, no como aquellas aguas que aparecen en el libro de los Números en el capítulo 5, donde los sacerdotes ponían maldiciones escritas para que se las bebieran y tuvieran padecimientos cuando les descubrían mentiras. No queremos eso, Señor. Queremos mejor que vengan las aguas vivas y hablen a nuestra vida y nos dejemos mover por ellas con la sencillez de corazón, como cuando fuimos alcanzados, que no traíamos, Señor, más que un corazón humillado delante de ti, una sed que solamente tú podías saciar, no unas aguas como las del pozo de Jacob que provocaron que aquella mujer estaba contendiendo con la palabra hasta contigo, Señor. No queremos eso. Tenía una vida bien desordenada y seguía peleando. Padre amado, nosotros queremos esa agua viva que nunca más dejará que nuestra vida se quede sedienta, sino una agua que nos sacie, un Espíritu Santo que nos ministre la paz, la unidad, para no ser hallados peleoneros con nadie, Señor, en las doctrinas, ni en puntos bíblicos, ni en desacuerdos. Padre amado, en el nombre de Jesús, oramos para que tú, Señor, hagas esa parte del respaldo, de purificación en medio del ambiente de las aguas de esta ciudad.
aquí alrededor tenemos vecinos cristianos. Auxílianos, Señor. Igual que a nosotros, auxílianos para que podamos tener un ambiente sano para la gente que viene de afuera y que necesita que su sed sea saciada. Que podamos preparar un ambiente donde el Espíritu de Dios se mueva con toda libertad y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y que sea Él, el Espíritu Santo, el que tenga que enderezar nuestra vida cuando se empieza a desviar. Que sea Él el que nos aconseje con ese bálsamo que Él tiene para cambiar las cosas. David decía: no quiero en manos de hombres, no quiero en manos del enemigo, quiero en las manos de Dios, porque tú tienes misericordia. Haznos sabios, Señor. Invoco en esta mediodía, Señor, que venga el Espíritu de Dios y se pose sobre cada uno de los que estamos aquí, sobre nuestras cabezas. Hubo un día que ese viento entró donde estaban reunidos 120 personas y se les puso sobre sus cabezas unas llamas de fuego, como para purificar sus pensamientos. No sé si quieres decirle, iglesia: Señor, purifica mi mente, purifica mi corazón, ayúdame a tener tus pensamientos, que pueda ser afín como aquella mujer idónea que le prometiste darle a Adán. La iglesia, que va a ser una ayuda idónea a la obra de Cristo. Purifica nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Los sentires, Señor, que vayan apegados cada día con algo que es tan especial que tú tienes, con el amor de Dios. Si tú usas nuestra vida, todos seremos conquistados. Padre amado, en el nombre de Jesús, llévate todo aquello que ha ensuciado tantas congregaciones. No dejes que esas contaminaciones afecten esta, ni las que estamos aquí alrededor. Creemos que esta ciudad necesita que sigamos todos teniendo servicios, invocando tu presencia, para que el crimen en esta ciudad mengue, para que la gente que está afectada por dolencias en sus almas puedan ser sanadas. Señor, te doy gracias por todas estas almas que estamos aquí presentes. Gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo. Queremos decirte, Señor Jesús, que puedes seguir trabajando en nuestra vida con toda la libertad que el Espíritu Santo tiene para llegar a nuestra vida y transformarla. Arranca lo que estorba y llévate todo pensamiento que se oponga, y danos un espíritu apacible y un espíritu condescendiente y un espíritu de armonía. Esa es mi súplica que presento delante de ti para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Los ángeles se han llevado todo eso y no lo vuelvan a dejar entrar, para que el Espíritu Santo nunca se contriste en medio de este ambiente, sino que se siga gozando con los que alaban tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.